voy a hacer una conferencia con todo amor para este señor que está ahí, que nos conocimos ayer y que venía a mi Él es participante, por supuesto, en el Congreso. Varias gente me paró por ahí, bueno, ¿cuándo es su conferencia? No sé qué, pero evidentemente el tiempo conspiró. En un momento salí ahí y había como 3 personas ahí esperando por la conferencia, pero después los ensayos y todo se nos fue atrasando y al final, pues bueno, se trata de una historia que sobre todo los fundadores conocen bien. Ya no tienen las imágenes identificadas. Ya. Yo te digo cuando la vas tirando, si de todas maneras estoy informando. Resulta que en los años 50, antes de la revolución, por supuesto, obviamente, el triunfo de la revolución es el 59, pues hay una serie de elementos, una serie de cosas que nos hacen de pronto crear un estilo de baile, crear una manera de hacer, incluyendo la rueda, que se hizo en el Casino Deportivo de La Habana, club privado exclusivo para blancos. No obstante, de los clubes privados, digamos, de clase media, de profesionales con un cierto éxito, por tanto tenían la cobertura económica de poder tener un lugar privado que se pagaba, por supuesto. Para mucha gente era casi imposible, porque era o pagaban la comida y estos lujos eran simplemente de pocas personas. Este es el contexto. Para mí, influencias inmediatas, siempre lo he dicho, lo repito, el rock and roll. Y estoy hablando de influencias inmediatas de fuera de Cuba. El rock and roll, como ustedes saben, como han visto muchas veces, tiene un elemento que es la pareja en péndulo. Va el hombre, viene la mujer, va el hombre, viene la mujer. Y este elemento, en mi opinión, es posiblemente la columna vertebral de todo lo que tiene que ver con el baile y con la rueda, con el botinón. Eso nos dio ese origen de va el hombre, viene la mujer, va el hombre, viene la mujer. Ya había pasado en bailes anteriores, o sea, no hay nada oculto bajo el sol. Tenemos antecedentes ahí como la contradanza, que de pronto la gente hacía figuras en círculo, en cuadros. Son los tiempos del cha-cha-cha, son los tiempos, como les decía, del rock and roll. Son los tiempos también de una situación en el país más o menos complicada desde el punto de vista político, más allá de que yo no pretendo hablar de política en esta conferencia. Pero desde el punto de vista político había una situación complicada en el país. Eran los últimos años de una dictadura bastante férrea. Eran los años en que muchos de los jóvenes, en vez de bailar, estaban sacrificando sus vidas por el bienestar posterior. Por tanto, esto también es digno de que se diga. Pero ahí, en este tiempo, en los años 50, sociedad dividida en clases, los negros por un lado, los blancos por otro, la clase pudiente, la clase pobre, es que de pronto, tira la primera imagen, es que de pronto sucede esto es el contexto que estaba pasando, incluso artístico. Eran los años 50. En los más aristocráticos yacht clubs y en los salones de los clubes fraternales de negros pobres, se bailaba los sábados por la noche, los domingos en la tarde, algún que otro día entre semana y en cualquier fiesta que viniera a propósito, algunos días más o menos señalados. Eran los tiempos del mambo y del cha-cha-cha, los del conjunto casino y la orquesta Riverside, de frecuente presencia en las sociedades de blancos ricos y de clase media. Eran también los tiempos de la América, la Aragón, Chapotín, cuya presencia no era tan frecuente en esas sociedades, pero sí en las otras y en los jardines de la tropical. Eran los tiempos del Beni, el más universal, desenfadado e informal, irreverente y maravilloso. Eran también los tiempos de los boleros de Lucho Gatica y los susurros de Nat King Cole para
poco más pegados. Y eran los tiempos del rock and roll, aquel de Elvis Presley, pero aún más, aquel de Bill Haley y sus cometas. Del mismo modo en que la música cubana no sería la música cubana sin un proceso interminable y hermosísimo de contaminaciones, entre las cuales la influencia de la música y los músicos norteamericanos ha sido decisiva, los bailes populares cubanos no serían lo que son sin esas múltiples, también interminables y hermosísimas contaminaciones. Sin tener que llegar a las raíces, apenas unas generaciones antes, en los salones, se solía alternar los cubanísimos sones y los no menos cubanísimos danzones con los boogie boogies y los begins de Glenn Miller, Benny Goodman y algunas otras estrellas de la era del sur, antes de que reventara la conga final que podía llegar hasta la calle. Bueno, pues resulta, estas son, por supuesto, las condiciones socioeconómicas, la división de la gente, como decía, en raza, en posibilidades económicas, incluso hasta la división entre mujeres y hombres, este atavismo que tuvimos en algún momento donde las mujeres iban por un lado, los hombres por otro. El hombre mandaba, la mujer obedecía. Los trabajos eran para los hombres, las mujeres tenían muy pocas posibilidades de trabajar. Este es el contexto. En algún momento por allá por Oriente hay un ritmo muy popular de los campos, el nengón. Este nengón, que era con instrumentos muy rudimentarios, instrumentos por supuesto de gente pobre, de gente del campo, tuvo dos variantes, o por lo menos dos caminos diferentes. Uno, el changüí, que queda enquistado por allá en Guantánamo. Ustedes conocen bien el changüí, ahora vamos a poner ahí un pequeño fragmento de un tema de changüí. Y otra de las variantes que es por supuesto la más poderosa, la más popular, y que vino invadiendo de oriente a occidente, y estoy hablando del son. Hablo de un son tradicional, a veces tocada con botija. Ustedes saben, el porrón de agua, que con el aire pues hacía papel de bajo, o con la marímbula, también un instrumento muy rústico, una caja con algunos flejes y que estaban dispuestos a la manera de notas musicales. Pero este son que viene desde Oriente para acá, por supuesto, por el camino, empieza a tener algunas variantes, empieza a tener algunas cosas que pueden ser interesantes. Mira, perdón un momentico, mejor quitarlo de ahí porque se va a entrar alguien en choque contra eso. Decía, en el medio de esta historia que viene con instrumentos, porque sí lo importante es siempre recalcar que estos fueron de la gente más pobre, como suele suceder muchas veces en cualquier país, que la gente más pobre es capaz de hacer una música, una esencia, una cultura que no siempre los grandes medios, que no siempre la gente con poder y los países con poder tienen tan claro como en nuestros países. Y en Cuba pasó eso mismo, ese es el proceso de la rueda de casino, el proceso del baile casino. Viene desde Oriente a Occidente esta invasión musical. Cuando llega a La Habana, por supuesto, todo empieza a cambiar un poco. Capital, desaparece la botija, desaparece la marímbula, ya entonces la gente empieza a tocar con el contrabajo, o la gente empieza
ya ponerle a ese son una trompeta, normalmente una trompeta, no un conjunto de trompetas, ni una cuerda de trompeta, simplemente una trompetita, con un cantante, a veces con dos que le hacían coro, o a veces el propio maraquero, porque tocaba el güiro, el que hacía el coro, porque piensen ustedes que esto se convierte en un sexteto o septeto, o entre 6 o entre 7, originalmente quiero decir. Por tanto, eso tiene una fuerza de simplemente algo que le viene a uno de adentro. Así fue creado por gente pobre, por gente humilde, pero gente muy cubana, con una influencia española por una parte, con una influencia africana por la otra, lo español con todas las cuerdas, las guitarras, incluyendo el 3, como ustedes saben, o el laúd, que el laúd también hay un laúd cubano, independientemente del laúd español. Es el hijo, pudiéramos decir, del laúd español. Pero con estos instrumentos así rudimentarios, la música que hacían, hasta el más culto y el más americanizado en La Habana, cuando eso sonaba lo hacía sentir. Obviamente porque es un proceso simplemente de una comunidad. Es simplemente el proceso de un asentamiento humano que se da en este caso en Oriente, pero todos fuimos un asentamiento humano en un determinado momento, cuando empieza la historia de nuestros países, sobre todo nuestros países colonizados, como ustedes saben, por España. En el caso de ellos, por supuesto, lo mismo. Ahora, en esta confronta, es lo lindo, aparece un nuevo formato musical, que es el conjunto. El conjunto que tenemos que estar hablando, del conjunto de Roberto Faz, tenemos que estar hablando incluso antes con el conjunto Casino. Tenemos que estar hablando de Chapotín, tenemos que estar hablando del Cirito maravilloso, Arsenio Rodríguez, que fue todo un hito en el cambio entre esto tradicional como venía el son, para convertirlo un poco en un sonido de conjunto. Y aquí es donde empieza lo que la gente empieza a llamar son montuno. El montuno, a pesar de que eso quiere decir del monte, pero simplemente fue asimilado por los conjuntos musicales. En un ataque de trompeta, y así una cuerda de trompeta, normalmente 2, 3, alguna vez un trombón por en medio, aparte de las 3 trompetas, que por supuesto hacían toda la especie de contracanto en la parte que no era cantada por el hombre. Este formato, el conjunto, es precisamente lo que da origen al estilo Casino La Rueda. Si alguien le pregunta a ustedes cuál es el origen musical o el soporte musical ideal para bailar casino, es precisamente el conjunto. Esto que estoy diciendo, o los que hoy todavía perduran. Si a mí me dicen Arsenio Rodríguez, si me dicen Chapotín, si me dicen Estrella de Chocolate, estoy diciendo cosas que por supuesto muchos de los presentes pues bailó con esta gente, bailaron con estos conjuntos, incluso los bailadores de siempre hasta éramos amigos de los conjuntos porque hacíamos una cosa muy particular con estos elementos. Por supuesto, presente, como yo decía, el changüí. ¿Y por qué digo el changüí? Porque quiero que sientan ahora la estructura musical y la manera de bailar el changüí. Fíjense si se quedó por allá, a pesar de tener un mismo origen que es el nengón. Fíjense, cuando se queda por allá, no es lo que hacemos nosotros. No es ni siquiera el tiempo del son. Es simplemente el tiempo del changüí. Ponme la segunda. Un poco desafinado. Pero también es un quinteto, ni siquiera sexteto. Ahora con esta historia ya no me da ganas de bailar. Fíjense que auténtico, 5 personas, todos instrumenticos, manuales, mirito, estrés. Van a hacer una parejita por ahí bailando, por eso prefiero.
Aquí sí se cumple lo que digo, que no se hace debajo ahí. La marícula lo hacemos debajo. Pero una pareja con todas las marcas, los acentos. A la hora de hacer, piensen ustedes en este acento. Miren que ponga la pareja, miren los pies y miren las intenciones. Como decía, con un besito muy lindo, la marícula como bajo. Esta es la esencia de la música cubana, esa que en todo el mundo respetan y que simplemente deben respetarla porque hay una historia bien particular con la música cubana, como puede pasar con Brasil también. Si hoy en el mundo alguien dice cuáles son las potencias musicales más importantes, por supuesto Cuba no se queda fuera. Siempre Estados Unidos por la tecnología, porque también hay una historia bastante grande de música autóctona, pero Brasil, por supuesto, que les digo, con todo lo que tiene que ver con el samba, o los samba, incluso como dicen ellos, como una cosa genérica. De esta misma manera pasa en Cuba. En un determinado momento usted puede decir, lo son, no el son, porque es que el son es un todo tan grande que nos ha influenciado a todos, la manera de bailar, la manera de oír la música, la manera de caminar. La manera incluso en que le llega la música a los niños recién nacidos, no saben caminar, están en su cunita y de pronto póngale música. A los niños cubanos, quiero decir, póngale música, ustedes verán que empieza para arriba y para abajo, de alguna manera se mueve o se mueve a tiempo. Hasta los padres más patones tienen hijos que se mueven a tiempo. Suele suceder, porque es una cosa que llevamos en sangre. Por eso a la hora de las escuelas, y me estoy yendo para otro lado, pero vuelvo a la historia otra vez, para nosotros es muy difícil a veces encasillar cómo hacer las cosas. Los buenos bailadores en Cuba, ¿quién tuvo escuela alguna vez? Nunca. Los bailadores nacen como buenos bailadores por su esencia musical, por su concepto del ritmo y simplemente el corazón es el que manda. Porque en realidad no es la cabeza y no sé qué, entonces movemos los pies, no, el corazón te mueve los pies, o por lo menos cuando es el corazón te lo mueve como un swing, que no hay escuela que valga. Esto lo digo, y no para nada criticando las escuelas, a mí me parece tan válido las escuelas, por eso precisamente el mundo se ha movido de esta manera en que se ha movido, no de otra. Pero volviendo a las esencias, estamos en el Casino Deportivo de La Habana, un lugar ahí en Miramar, como ustedes saben, calle 8 y Primera, y ahí en ese lugar donde se crea la maravilla, repito, es un club de playa, pero un club de playa muy especial, porque no es de la alta burguesía, no es de la gente que de pronto estaban pensando en el boogie, o estaban pensando en Glenn Miller, como bien aparece esta primera secuencia que pusimos, sino gente que sentía la música cubana como propia y que para nada despreciaba la esencia. Y ahí está precisamente Casino Deportivo de La Habana. Lugar de la mediana burguesía, lugar de profesionales adelantados o profesionales con éxito que simplemente se vincularon a esta historia porque también sentían un poco como pueblo. Eran los tiempos quizás que decir que usted bailaba rumba era casi como una distinción al revés. ¿Qué se distinguía? Pero se distinguía como una persona de mal gusto, marginal, los solares, porque la sociedad era así. Simplemente el ser bailador de rumba era una marca indeseable prácticamente, porque ¿dónde usted aprendió la rumba? Con los negros sucios. Estoy hablando de la historia, por supuesto, una historia bien clara, muy particular en esto y sobre todo cuando nos referimos al casino. Pero como siempre hay posiciones intermedias, yo creo que el Casino Deportivo de La Habana fue una posición intermedia. Una posición intermedia donde iba gente que tenía un cierto billete, no el gran billete,
y donde mucha gente hacía un esfuerzo tremendo para poder pagar la mensualidad, pero que también iba. Ponme la tercera imagen que hay en Casino Deportivo La Habana, ¿no? Digo yo. Sí, tira El Casino Deportivo de La Habana fue uno de los clubes más famosos de la ciudad en aquella década de los 50. Si bien no era accesible para toda la población, tampoco era de los más exclusivos. Su construcción se realizó como parte de un verdadero complejo de edificaciones que se alzan en el litoral habanero, exactamente en la primera avenida, entre las calles 0 y 10 en el barrio de Miramar, y comprendía el Hotel Rosita de Horneo, el Casino Deportivo y el Teatro Blanquita, nombre que homenajeaba a Blanquita Amado, una famosa vedette cubana de aquellos tiempos. Todos eran propiedad de un acaudalado hombre de negocios que acostumbraba a hacer noticia casi permanente en los medios, incluidas no solo las crónicas sociales, sino las páginas de la farándula. Uno de los elementos que hicieron del Casino Deportivo de La Habana un club de moda en los 50 fue su vínculo con la actividad deportiva y el partido que supo sacarle a la propaganda que de ello se derivaba. A diferencia de otros clubes exclusivos en que era común la práctica del baloncesto, en el casino se jugaba sobre todo voleibol, un deporte que se practicaba mucho más en los terrenos deportivos de barrio. Algunos de sus jugadores llegaron a integrar los equipos nacionales que compitieron en Juegos Centroamericanos. Fue aquí, y en esos finales de década, donde algunos jóvenes socios comenzaron a esbozar aquella moda que luego se llegaría a convertir en una pasión nacional: la rueda de casino. El Casino Deportivo de La Habana pasó a ser en los primeros años de la década de los 60 el Círculo Social Cristino Naranjo, flanqueado por el edificio Sierra Maestra y el Teatro Karl Marx, el mayor teatro de Cuba, sede de importantes eventos nacionales e internacionales. ¿Qué tiene esto y por qué este recuento? Porque es importante el espacio. Club de playa, como después lo fue el Patricio Lumumba, con la Rosa Náutica en el patio. Casualidad, puede ser, pero también los clubes de playa tenían ese ánimo, esa alma. Y precisamente se daban cosas muy espontáneas. La rueda de casino. ¿Cómo aparece la rueda de casino? ¿Cuál fue el coreógrafo que lo creó? ¿Quién fue la gente que tuvo la intención de hacerlo? Evidentemente nadie en particular. La rueda de casino es un hecho colectivo. Es un hecho colectivo donde un grupo de bailadores, teniendo en cuenta que nos divertíamos los domingos en la tarde o el sábado en la noche, casi siempre los domingos en la tarde, porque la gente que se inventó el cuento de la rueda de casino eran teenagers, simplemente gente de menos de 20 años, algunos con 21, 22, pero juventud, una juventud tan linda como la de ustedes, pero que simplemente tuvieron la riqueza de, sin darse cuenta, crear todo un estilo. Imagínense usted, 60 años después, como estamos ahora, que usted pueda imaginar que un grupo de muchachitos, a lo mejor de la edad de mi hijo, o de la edad de cualquiera de ustedes, que también en el grupo tenemos mucha gente joven, que de pronto se crea un estilo que ha barrido con todo el mundo. ¿Por qué? Razones concretas. Primero, es un lugar, es una manera de hacer completamente racional, entre amigos, para divertirse, no para otra cosa. Nunca fue creada con la imagen o con la idea de que esto iba a repercutir para nada, en ninguna parte. Era simplemente el hecho de divertirnos juntos, compartiendo, y por eso, Joan, dame la tuya que me gusta más que la que yo tengo. Tú estabas bailando con tu esposa, y yo estaba bailando con la mía, ya la mía se me ha puesto gordita, y yo le decía, espérate un momentico, amor, ven por favor, bótala. Ahí surgió el bótala, comprende, y todos los pasos, en principio eran descriptivos. Ahora después se inventaron muchos pasos y la gente cree que son de la historia. No, los pasos todos son descriptivos. Revísala. Por abajo del brazo, tranquilo, no hay onda. Vacílala.
la soltaba para verla. Derecha, izquierda, 3 tiempos de A3 a la derecha, pausa, comienza 3 tiempos de A3 hacia la izquierda, descanso, entrada y bodinó. ¿No? Pero fíjate qué descriptivo, ¿no? Vamos al centro, todavía nosotros lo hacemos. Nosotros en la Rueda de los Fundadores hemos tratado por todos los medios de respetar esa historia. ¿No es así, mi amor? Sí. Digo, ¿por qué no te me duermas? No. Por supuesto, Gaby, una de las personas que vivió esto como yo, lamentablemente el oso, que tuvo alguna dificultad y no pudo estar con nosotros, pero que siempre está, como ustedes saben. O quien dice eso, dice Ritali, la misma historia. Gente que vivió, estas muchachitas también de acá, que no me dejarán mentir, o sea, aquí estamos haciendo, no un cuento, estamos tratando de refrendar una historia real, concreta, vivida. No hay nada de invento. No hay nada de estos tiempos donde todo el mundo es mejor que el otro. Si no, como que yo meto cuando yo bailo, yo sale al lado, mira. A mí eso me parece bien, porque la emulación siempre es buena y puede crear gente que tenga más fuerza que la otra, puede haber parejas. Pero para mí, para la esencia del problema, para la esencia del desarrollo de este asunto, tiene mucho más que ver el espíritu de la rueda. ¿Por qué el espíritu de la rueda? Porque cualquiera puede cantar la rueda, pero canta uno, los demás deben hacerlo todo lo más parecido posible, porque si hay virtuosismo en uno y el otro no, ya eso no es una rueda, o no es una rueda bien hecha, porque simplemente lo que nosotros debemos hacer en una rueda es que todo por igual hagan en su tiempo cada cosa que tienen que hacer, que no se vaya el tiempo, el diseño, todos los movimientos que usted quiera hacer, pero tienen que tener la cordura del grupo, la cordura de la colectividad. Y eso a veces es tan lindo y precisamente yo creo que por eso el casino ha caminado tanto. 60 años después estamos hablando de casino y vemos un casino activo. Mucha gente baila, me están diciendo que bailan salsa y yo de pronto veo mucho casino dentro de eso, porque ahora llegaremos a ese momento ahora de ver entre la salsa y el casino qué pasó, con toda la amabilidad del mundo, con toda el reconocimiento que puede tener cada cosa que se hace desde el punto de vista cultural. Pero lo importante para mí, y estas son las bases fundamentales, esta es la manera en que empieza el casino, sin ningún mandato, sin que nadie fuera el coreógrafo de. ¿Quién puede decir que hizo un paso a la hora de los fundadores? Nadie. Porque siempre los pasos los hacíamos. Yo decía, vamos a hacer una cosa por aquí, y el otro me decía, bueno, sí, después de esto, entramos al centro, entonces después la damos por la izquierda. Estoy construyendo una imagen que no es real, pero de esta manera funcionó. De esta manera se llegó a hacer lo que es hoy la rueda de casino. ¿Contra cuántas cosas? Porque aquí estamos en el Casino Deportivo La Habana. ¿Cómo la rueda sale del Casino Deportivo La Habana? Que es muy importante. Porque si no, todavía hoy, a lo mejor estuviéramos Gaby y yo bailando en el Casino Deportivo de La Habana, solitos nosotros allí, con una pila de viejitos que bailaban y los demás qué. El problema es que es un momento de muchas influencias. Es un momento del triunfo de la revolución. Yo dije desde el principio que yo no vengo a hablar de política para nada, pero hay hechos culturales que no queda otro remedio que mencionar. Simplemente, el hecho del triunfo de la revolución hizo que se acabaran los clubes, estos exclusivos, especiales para la gente con dinero. Por tanto, en la misma medida que entró el resto de la gente del pueblo, obreros, campesinos, estudiantes, cambió todo, cambió su fisionomía, porque incluso en estos momentos también es el momento de los intercambios. ¿Cuántos cubanos de esa época, incluyéndome yo, fuimos al campo a trabajar? Y por supuesto yo me llevaba no solamente mis herramientas para trabajar, sino me llevaba las herramientas condicionadas que yo tenía, mis costumbres, mi razón un poco de ser joven, y ahí iba el casino también, por supuesto. Y cuánta gente de pronto venía en la Sana Betancourt y eran gente que andaban en las montañas, guajiritas perdidas por allá que sabían muy poco de casi nada.
o de casi todo. Como quiera llegaron a La Habana y aquí estaban los círculos. Ahí estaba el Patricio Lumumba después del casino. El casino no siguió siendo el Casino Deportivo de La Habana, pero no solamente por el nombre, sino porque de pronto fue el Círculo de los Becados. En la misma medida que fue el Círculo de los Becados, ya la gente que estábamos en la calle, la gente que no estábamos becados, tuvimos que cambiar de sede. Y ahí nos fuimos al Patricio Lumumba. Por eso la historia del Patricio, ya la gente nunca dijo más Patricio Lumumba, sino el Patricio. Y Patricio significaba la rueda vieja, la rueda de los que veníamos del Casino Deportivo de La Habana, y una segunda rueda, la rueda del oso. Dos ruedas, porque en el casino una sola, y no pasaron de 20 y tantas personas. Esa fue la verdadera creación. Entre esa gente que se propusieron, yo era apenas un chamaquito de 12 años que me insertaba ahí como tantos niños que ustedes ven que a veces se insertan en las cosas. Hasta que ya al finalito, yo siendo más o menos niño, bailaba la rueda. Lo viví, pero yo no era para nada ni el que cantaba, ni un gran bailador. Era un niño con inquietud, y cuando yo vi aquello dije, yo quiero hacer eso. Lo logré, definitivamente lo logré después, ya cuando nos fuimos al Patricio Lumumba, la rueda grande, ¿quién la cantaba? Frank el Viejo, sobre todo, una persona que murió, amigo nuestro. Rosendo González, el ex de mi amiga Babi, o la cantaba yo. Por tanto, era una cosa microlocalizada. ¿Cuántas personas habían en la rueda? Ya estoy diciendo esto. Pasamos a Patricio Lumumba y fue igual. Lo que pasa es que ya aquí empezó a crecer un poco. El cambio hizo que la rueda creciera. El cambio hizo también que existiera una segunda rueda. ¿Por qué? Porque los que veníamos del Patricio, aunque veníamos del casino, ya en el Patricio nos costaba mucho trabajo bailar con todo el mundo. ¿Cuántas veces interrumpía la rueda cuando la gente no era virtuosa y no sabía de qué se trataba? Bueno, para eso estaba el oso, que fue una especie de scout, una especie de preparador, como de escuela, de todos los bailadores para la rueda. Hacía su rueda en el centro del patio. Y sin embargo, los fundadores, los que ya veníamos del casino, lo hacíamos aislados. Pero una rueda que para entrar usted no podía entrar. Usted tenía que tener un pedigrí para entrar. Si usted no era un bailador capaz, si usted no era el tipo que dominaba todas las cosas y hasta las voces de mando, porque ahí nadie te enseñaba, no era una escuela, era simplemente la rueda. Y la rueda quería decir, ven. ¿Cuántas veces le pasó al oso? Una vez en nuestro equipo, que es un hecho simpático, que el oso trataba de entrar en la rueda grande, la rueda nuestra. Y Rosendo, por ejemplo, ¿no? Eso le consta muy bien a Bobby. Rosendo, que era terrible. Rosendo le decía, oso, ¿qué pasa aquí? Oso, para afuera, no sabes bailar, bro. No, porque tú sabes, para afuera. Frank el Viejo lo dejaba bailar, yo lo dejaba bailar siempre. Esto yo lo digo como un hecho simpático, porque el oso, por supuesto, posiblemente la persona, el nombre más conocido de la rueda es el oso. Como le pasa a mucha gente, de pronto el oso está en un lugar y nos dice, no, bailan en la rueda del oso, sobre todo la gente de un determinado tiempo, de una determinada edad, la gente siempre la referencia que tiene la rueda del oso. Lo que pasa es que yo he estado en lugares que hemos ido, porque nos vamos a presentar en un teatro y estoy con el oso, y de pronto dice, yo bailo en la rueda del oso. Ah, sí, ¿tú sabes quién es él? No, yo no lo conozco. Y el oso que está al lado mío. Son cosas simpáticas, pero que al final, porque él se quedó como una especie de referencia. La rueda grande, nadie podría decir que era de la rueda grande porque no tenía ni nombre. No era la rueda de Juanito el Abuelo, yo. No era la rueda de Frank el Viejo. No era la rueda de Rosendo González. Era la rueda de cualquiera de nosotros que fuera capaz de cantar en un determinado momento. Y como le decía, eso es lo lindo. Lo lindo precisamente es la consecuencia, el espíritu de colectivo que siempre hubo, que eso es lo que ha hecho posible que llegáramos hasta nuestros tiempos. Después, ¿cuántas cosas pasan por el medio que son dignas de mencionar? Ya antes de que existiera, ni siquiera el nombre, ya antes de que existiera el nombre salsa, ya prácticamente el casino era una pasión.
sobre todo una pasión en La Habana más que en otra provincia. Pero de muy rápida manera esto se extendió y se convirtió en una pasión nacional. Ahora, ¿qué ocurre después de esto? Que al final, toda la gente que ha cultivado alguna vez el casino siempre se ha quedado con el bichito. Por eso es que me imagino que para mis amigos fundadores, el hecho de estar todavía activo, el hecho de poder bailar, es una de las quintesencias que uno tiene que lo hace seguir viviendo con una cierta felicidad. Pregúntenle a Carlos, por ejemplo, que ahora se me está quedando medio mío, pero pregúntenle a Carlos, que él siempre me dice: Juanito, el día que yo no tenga la rueda, el día que no esté la rueda de los fundadores, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Cuál es el placer que yo puedo tener en la vida si no bailo en la rueda? Eso me lo ha dicho Carlos varias veces, que también es de una generación un poquito después de la nuestra, pero también fundador por suyo. En este mundo es así. Lo que pasa es que llegó un determinado momento, triunfó la revolución, mucha gente no tenía por qué estar de acuerdo, cada uno coge el camino que desea. Y fue el caso de Celia Cruz. El caso de Celia ni siquiera pudiéramos decir que era un problema económico, más allá que Celia vivió mucho tiempo a 3 cuadras de mi casa. Vivía en el solar de las Margaritas. Si alguien conoce esto, sobre todo si recuerdan esto, ahí en Flores, sí, tú sí, por supuesto, en Flores y San Bernardino, en Flores y San Bernardino, ahí estaba el solar de las Margaritas. Bueno, dígame usted que un personaje como Celia Cruz vivía cuando niño en el solar de las Margaritas y estudió donde yo vivía antes, que era una escuela que se convirtió en vivienda después. Daba la casualidad que la gente iba ahí a tirar fotos y todo, porque fue donde estudió la primaria Celia Cruz y era el mismo edificio de mi casa. El mundo es chiquitico, pero había decidido un día, tan respetable como respetado para cualquier persona en cualquier circunstancia. Uno tiene que escoger cuál es la vida que uno quiere. Uno tiene que escoger entre una cosa y la otra. Las disyuntivas siempre son complicadas. Pero cuando usted decide una cosa, qué bien. Y Celia escogió irse. Y Celia quiso seguir desarrollando su trabajo junto con la Sonora Matancera. Ya por allá en ese tiempo ya andaba Machito, ya andaba Junco Santa María, cubanos también, pero que ya estaban radicados en Estados Unidos porque hacían música allá. Hay un antecedente en Estados Unidos, incluso antes que la salsa y antes del casino, que fue el Palladium. El Palladium es un lugar donde se suponía de música tropical, de música latina, donde tranquilamente cantaba Pérez Prado. Y ahí estaba Benny Moré junto con Pérez Prado, como ustedes conocen la historia. Benny era el cantante principal del grupo de Pérez Prado. Y así mismo, ahí mismo fue la Aragón, con gente tan vieja como resultó, se llama esta otra, que después estuvo la América. La América, que fue de los años 55, 56. Bueno, después se llamó América del 55 cuando se rompió la primera vez. Pero esos antecedentes que tienen que ver con la música, alguna de esa gente decidió irse. Y por supuesto, personas inteligentes en Estados Unidos, Nueva York particularmente, un señor italiano, Jerry Masucci, se inventó la Fania, esta marca discográfica que desarrolló todos los primeros tiempos de la salsa. Y ahí estaba Celia como imprescindible, ahí estaba la Sonora Matancera, ahí estaba. Ya empezaron a aparecer otra gente que no eran cubanos, pero que empezaron a aparecer ahí. Ahí mismo también estuvo con ellos siempre en esta discográfica en los primeros momentos, Oscar de León. Y ahí estuvo. Cuánta gente hacía música tropical de este tipo se reunieron en esta discográfica, pero que al mismo tiempo ya se le empezó a llamar salsa. ¿Por qué salsa? Ignacio Piñero había hecho primero un tema que se llamaba Échale Salsita. ¿De qué se trataba? Cojo un elemento de aquí, un elemento de acá, otro elemento de acá, otro de acá, y hago una cosa diferente, hago la salsa. Y por eso se llama salsa. Más allá que, como muchos conocen, el 95%, y no estoy exagerando, no más, era música cubana. Sin embargo, en los tiempos del bloqueo, en los tiempos de la separación, se llegó a decir que incluso la música cubana se había ido de Cuba. Error, aquí se quedó Benny Moré. Se fue Celia, pero aquí se quedó Benny Moré. Y como digo Benny Moré, digo la Riverside. O digo Tito Gómez, un excelente cantante, como ustedes saben, o Chapotito, tanta gente. Para no poner muchos ejemplos y aburrirlos.
Por tanto, el hecho de la salsa es un hecho circunstancial, precisamente por el bloqueo que existe a Cuba. Si nosotros hubiéramos estado, eso hubiera sido la música cubana. Tú siempre parado para la guaracha. No, eso está bien. No, eso es lindo que se este negro es solar. Yo no sé qué como lo que se lo Sí, lo que quiero decir, caballero, es que esta es la historia, pero una historia verdadera que a veces nos da tristeza, pero es la real. Y a veces nos da tristeza porque si yo le digo ahora a ustedes que si no hubiera sido por la salsa, nosotros no hubiéramos entrado en ninguna parte. ¿Qué les parece? Miren qué contradicción. La salsa con un componente cubano altísimo, ya le digo, más del 95%, empieza a desarrollarse y sin embargo, teníamos nosotros presupuesto para llegar a alguna parte desde Cuba. Los grupos cubanos, los excelentes grupos cubanos que siempre hemos tenido. ¿Cómo se llegaba a los lugares en medio de un bloqueo? ¿Cómo se llegaba a ninguna parte del mundo en medio de un bloqueo? ¿Quién tenía dinero para hacer eso? Ni siquiera los mecanismos de cultura en Cuba tenían esa posibilidad, no lo tenían. Por tanto, tuvimos que agarrarnos hasta de la salsa nosotros para poder llegar, para que la gente conociera. Gema le dice que ya menos, si no se le va la gente de la piscina. No, ya terminar, yo sé que está complicado, esto yo lo empecé bastante tarde. De todas maneras, el placer de conocerte y que estés con nosotros, porque todo lo demás es una estructura que ya se conoce un poquito del cuento. Después termino el finalito, que también es muy lindo. Pero como quiera, esta es la historia, caballero. Más nada. Era una continuidad todavía de algunas cosas más actuales. Yo me imaginé que esto podía pasar, porque esto no es una conferencia ni para bailarines, ni para bailadores, ni menos para los jugadores todo el día. Esto es una conferencia de fútbol. Esto es una conferencia que se supone que era para algunos especialistas, para alguna gente que tuviera presente en la historia, etcétera, etcétera. Pero por tanto, me alegro mucho que estén ustedes, una vez más compartimos esta idea. Y más nada, nos vemos la próxima hora, directo para la piscina.